desarrollar el, las células hacia sus lados. Y tenemos ahí el tejido de sostén, que son los vasos. En este caso también podremos decir que están conformados por celulosas que sirven de almacenamiento. Los conductores, por donde se conduce la savia bruta y la savia elaborada, o también llamado xilema y floema. Y los tejidos protectores, que son los tejidos que le ayudan a proteger a la planta cuando llegan a una etapa adulta, ¿sí? En los árboles le vemos que cada cierto tiempo se va desprendiendo células muertas, lo que le llaman cáscara, ¿sí? ¿No es cierto, señorita Joana? Ahí vemos el árbol que cortamos ¿de quién era? De la señorita, no me acuerdo cómo se llama la señorita, ¿cómo se llama su compañera que no está? Dayana. Sí, este árbol es cortado de la señorita Dayana, ¿sí? Entonces ahí observamos los 5 tipos de tejidos que tiene la planta. Mire, tejido meristemático que está en el ápice, en las raíces y en los tallos, ayuda al crecimiento. Parenquimático es un tejido fundamental que está en las hojas, sirve de almacén, y también están en los tubérculos, aquellas plantas que van almacenando las sustancias para el consumo humano. El tejido epidérmico. Este tejido epidérmico es el que le protege a las plantas jóvenes en las hojas y en los tallos. Pero también en los adultos se forma el súber o corcho, que son los tallos o raíces viejas con función de protección. Y el tejido conductor, que es por donde transita el agua hacia las hojas, ahí es donde se procesa y crea su propio alimento. Dicho esto, vamos a la primera parte. Dentro de los tejidos meristemáticos encontramos 2 tipos, los meristemas apicales y los meristemas laterales. Los apicales son los que hacen crecer en alto, en altura, y los meristemas laterales hacen crecer en grosor, en anchura, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Pero además de estos meristemas, también vemos que en estos tejidos están involucrados los tejidos conductores, el súber y el corcho, que en este caso vendría a ser complemento de este sistema meristemático. Lo que vamos a ver a continuación son imágenes, no tenemos en el módulo, es para poder comprender y entender. ¿Sí? Los meristemas apicales. Estos meristemas apicales están en las puntas de las hojas, de las ramas, perdón. ¿Sí? Más o menos así le vamos a poner, mira. Esta es la punta de un árbol. Y en este se va formando una yemita. ¿Sí? Y nosotros vemos aquí justamente en este dibujo que estas partes más oscuras, ¿sí? Van a seguir extendiéndose, se van a ir desarrollando, así como están estas células grandotas. Aquí estas también van a desarrollar, a madurar. Y estas células maduras hace que vaya aumentando de tamaño la planta hacia la altura que la planta pueda alcanzar, ¿sí? Entonces, eso es lo que le ayuda. También vemos en este dibujo, en el dibujo siguiente, ¿sí? Cómo se van desarrollando, cómo se van dividiendo las células maduras en células nuevas. Sí, ahí tenemos que las células responsables del crecimiento en longitud en los extremos de la raíz y del tallo. Esto es del tallo y este es de la raíz. Entonces, así como va creciendo las ramas de las plantas, también van creciendo las raíces. Entonces, un dato curioso de todo esto es que, así como el tamaño del árbol, ¿sí? En altura,
existen raíces en profundidad, la misma distancia. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, por favor. Una de las cosas que también debemos darnos cuenta de este tipo de crecimiento es que se da a través de la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Cuando una célula empieza a madurar su centro, su núcleo, ¿sí? Este núcleo se divide en dos y finalmente este núcleo empieza a ramificarse y dar origen a otra célula distinta. Esto se llama mitosis, ¿sí? Esto se llama mitosis y en el texto sí tiene la palabra mitosis, pero no, usted no sabe qué es la mitosis. La mitosis es la división de una célula en dos células diferentes a través de este proceso. Primero empieza a madurar el núcleo, ese núcleo se divide en dos y finalmente se separa. Ahí tenemos la metafase, la anafase, la telofase y la citogénesis. ¿Sí? Citocinosis se llama, citocinosis. Esta citocinosis, que es la división en sí que ya nosotros conocemos, que es la división en dos células muy diferentes. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. Tenemos los meristemas primarios, el ápice caulinar y el ápice radial. Esto lo observamos cuando enterramos una semilla. Esta semilla en contacto con la humedad empiezan a activarse las células y esas células empiezan a reproducir, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos, si nosotros le ponemos en un vaso, lo típico que se hace, ¿no? En la escuela, cuando el profesor de la cita Joana o la profesora de la cita Joana le manda a poner en un vaso con algodón una semilla de maíz, ahí se va observando ya los 8 días que crece la raíz, primero la raíz o el tallo. ¿Qué han observado ustedes? ¿Qué crecerá primero, la raíz o el tallo? A ver, ustedes que son observadores y que han hecho el experimento. La La raíz. raíz. La raíz. Ya, entonces empieza a crecer la raíz y después empieza a crecer el tallo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que está funcionando en los tejidos meristemáticos. Ojo, tejidos meristemáticos. Tenemos los apicales y también tenemos los laterales. ¿Sí? Los apicales que hacen crecer en longitud, es decir, en altura, y los laterales que hacen crecer en grosor, ¿sí? También se le llama un crecimiento secundario, y aquí también se va dando cuenta que se va desarrollando la epidermis, también conocida como tejido protector, y también se va desarrollando los tejidos conductores. Entonces, aquí vemos justamente que en los meristemas laterales está involucrado el tejido conductor, el tejido de protección, ¿sí? Entonces, están muy involucrados todos estos. A ver, en este tipo de crecimiento celular, lo que nosotros podemos observar es que las células van creciendo en forma circular, ¿sí? Entonces, es parecido a la cebolla. ¿Qué pasa con la cebolla? A ver, ¿qué pasa con la cebolla? Aquí ya vemos cocineros y cocineras. ¿Qué pasa cuando se corta la cebolla? ¿Qué se observa? Algo parecido a esto, ¿verdad? Hable serio, no rayen. A ver, vamos a ver. Haciéndome competencia están aquí. A ver, dígame por favor, ¿qué es lo que se observa cuando
se corta una cebolla, ¿qué se observa? A ver, señorita Joana. Lice, sale una, ¿cómo se llama? Una mancha. Eso. Se han observado que hay ahí algunas epidermis, ¿sí? La verdad que no, porque, porque cuando la corto, corto por cortar y cocinar pronto. Ah, muy bien. El señor Luis sí sabe. A ver, señor Luis. Nadie de aquí cocina, hable serio. Solo yo no he sabido cocinar. A ver, señorita Jennifer, usted sabe cocinar. A ver, cuénteme. Cuando le corta la cebolla, ¿qué observa? Primero llora usted y después corta. Nadie. Señorita Jennifer parece que está en el baile. Hable serio, señorita Jennifer. Señorita Jackie. ¿Cuál baile? Señorita Jackie. ¿En la cebolla blanca o la cebolla paiteña? La cebolla paiteña, la colorada. Que nos hace llorar. Ya. A ver, también la otra cebolla tiene lo mismo. A Sí, ver, sí, dicen, ya volví. Ahora sí, pregunte. A ver, señorita Joana. A ver, la cita Jack está respondiendo. A ver, ¿qué observa usted? Que sale como un sumicito, o sea, como que nos da como ganas de llorar, o sea, como un liquidito, eso. No, solo la forma nomás. Ya sabemos que la cebolla nos hace llorar. A ver, señorita Joana de las Mercedes. A ver. Bueno, Cuando, cuando usted corta una cebolla, ¿qué observa? Habla en serio, no han cocinado ustedes. ¿qué Ya. observo? Claro, cuando se corta, sí observan ahí como anillos, como este corte, como este dibujo, ¿se han observado? ¿Sí o no? Sí, sí, Ya, Lice. ya, eso. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que desde el centro se van formando capas, unas capas, y estas capas a su vez se produce a través de la mitosis, es decir, da un crecimiento en grosor. ¿Sí? De todos modos, vemos que al final hay hay una epidermis seca que hay que sacarlo. Entonces, cada vez que va pasando el tiempo, va secándose la epidermis de afuera.